Desde el momento en que llegó al mundo, su destino estaba marcado. Y aunque la vida la llevara a un continente desconocido, su meta sería inalterable. Go, 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 no stop. After every combination, switch position, switch. Aún enfrentarse a la muerte cara a cara solo aumentaría su enfoque. ¡Todo el mundo le vio que pelea! De ser la mujer más temible del planeta. Y ese fue con el codo, pero llegó con el clean. Buena rodilla. Qué linda rodilla. Valentina nació para pelear. ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Qué combate me gusta para pelear de la noche! Esto es UFC Orígenes. Nací en Kirguistán, es país antes pertenecía a la Unión Soviética. Es un lugar muy lindo en Asia Central, con montañas altas. Entonces ahí yo empecé a hacer todos mis artes marciales y ahora aquí estoy. Valentina Bullet Shevchenko. En mi familia yo tengo solamente una hermana mayor. Ella también artista marcial, ella es 10 veces campeona del mundo. En nuestra familia, artes marciales es nuestra vida, porque nuestra mamá, por ella hemos empezado a hacer artes marciales. Ella es taekwondista, tercer dan cinturón negro y también es presidente de Federación de Muay Thai de Kirguistán. Yo empecé a practicar artes marciales desde 5 años de edad y toda mi infancia es puros entrenamientos. Algunas personas dicen que yo mismo quería hacer algo así, como practicar deporte. En mi caso, todo decidido que yo voy a hacer artes marciales, esta decisión fue tomada por mí. Por eso yo no tenía opciones y empecé a hacer desde 5 años de edad. Y cuando yo crecí hasta 11, 12 años, yo ya empecé a hacer artes marciales más profundo y yo entendí que es de verdad que yo quiero hacer. Gracias a la posición privilegiada de su madre dentro de las artes marciales en Kirguistán, Valentina Shevchenko tuvo la oportunidad de contar con el reconocido entrenador Pavel Fedotov desde el inicio de su carrera. Nuestra mamá, Elena, ella a mí y a mi hermana nos metió a la escuela de Pavel, entonces porque Pavel ya en esta época era un entrenador bastante famoso. Él tenía muchos alumnos, muchos campeones mundiales, campeones europeos, entonces Pavel, él no es solamente entrenador como físico, él más como sabe cómo trabajar con sus alumnos, porque él tiene este método individual para cada uno. Uppercut. Back fist. Back fist. En cada uno, él ve como especialmente que este alumno va a necesitar. Entonces, nosotros con mi hermana somos como diferentes tipos. Ella es más alta, tiene más largos brazos. Entonces, para ella, él escogió su método de entrenamiento. Para mí, un poco diferente. Go, 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 no stop. After every combination, switch position, switch. Y esto es lo que me encanta, porque él siempre trabaja como individual con cada uno. Clinch, 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 clinch. Go, go, go. Así yo empecé a entrenar con él y
Es una persona que me enseña no solamente artes marciales, pero enseña muchas cosas en la vida, como una persona debe ser, porque aquí nosotros no solamente deportistas, también somos unas personas y tenemos que ser buenas personas para todos y tener nuestros principios, porque sin principios no puedes ser una buena persona. La filosofía de Pavel y el espíritu aventurero de Valentina llevaron su entrenamiento a un lugar inesperado, cambiando para siempre su vida y la cultura del deporte en ese país. A nosotros siempre nos gusta viajar mucho. Yo, mi hermana mayor Antonina y nuestro entrenador siempre estuvimos viajando. Cuando cumplí 15 años, nosotros viajamos a Rusia, vivimos allá unos años y siempre queremos ir a otros lugares. Y desde el inicio esto era como una idea de ir a Latinoamérica y visitar algunos países. Pero nuestra primera opción, decidimos ir a Perú y la gente de allá empezaron a tener mucho interés por Muay Thai, pidieron muchas clases, querían aprender bastante este arte marcial y nosotros empezamos a enseñar, a dar seminarios, viajar por todas las ciudades de Perú y así empezamos a vivir, decidimos quedarse ahí y quedamos por 8 años. De verdad, yo vine a Perú sin saber nada de español, entonces todo mi español yo aprendí allá, conversando con la gente, dando clases, entonces desde el inicio me gustó mucho la cultura latinoamericana. Por todos los 8 años que hemos vivido allá, nosotros visitamos Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay y siempre este fue por deporte, por algún seminario o algo así y conocemos mucha gente y de verdad me encanta la cultura latinoamericana porque es algo muy alegre y aprendemos a cocinar, a hacer diferentes platos que ahora, por ejemplo, cuando juntamos con amigos, siempre cocinamos para también que nuestros amigos sean parte de esta cultura también. Ella nació para pelear. El intercambio de golpes es una tradición familiar y el Muay Thai es su método preferido. Este deporte les corre por las venas. Desde muy temprana edad, Valentina estuvo expuesta a la presión de competir en artes marciales, incluso como profesional. Pero fue gracias a la repentina popularidad de las MMA femeninas que pudo ver una oportunidad de ganarse la vida practicando el deporte. Mi primera competencia, no profesional, pero la primera fue como cuando yo tenía, puede ser, 6 o 7 años de edad. Como profesional yo tenía mi primera pelea muy temprano. Yo tenía 12 años. Mi oponente era un poco mayor que yo. Tenía como 17 años, llevaba como 5 años. Entonces mi entrenador, Pavel, no entrenaba a mí como a una niña. Yo peleé en entrenamientos con personas mayores. Al tiempo de ir como profesional, yo me sentía totalmente natural. Entonces no tenía nada de miedo, solamente tenía miedo de no mostrar todo lo que yo tengo. Mi meta era ir allá y ganar. Y fue excelente mi experiencia, yo gané la pelea. Esa pelea fue de Muay Thai, de kickboxing, K1. Yo nunca no decidí terminar con uno a ir con otro, porque mi primera pelea de MMA fue en el año 2002. En el año 2003 yo gané campeonato del mundo en MMA en South Korea, pero al mismo año yo gané campeonato mundial de Muay Thai y nosotros siempre estuvimos como practicando todos artes marciales, los dos, MMA y Muay Thai. A esta época no había tantas mujeres como ahora en UFC, ahora varias divisiones y todas las mujeres son muy fuertes y practican, pero a este tiempo no había tantas. Y nosotros hemos podido encontrar más opciones, pelear en Muay Thai en K1. En el año 2006 ya me enfoqué más en Muay Thai porque tenía más opciones de encontrar rivales. Y ya como MMA femenino empezó a dar segunda respiración, como año 2010, nosotros empezamos a ver más chicas haciendo este deporte. Nosotros decidimos regresar y hacer lo que hemos hecho siempre,
compitiendo en Muay Thai y MMA al mismo tiempo. Al regreso, con victorias sobre peleadoras como Joanna Jędrzejczyk y Lina Längsberg en kickboxing y Muay Thai, Valentina Shevchenko tuvo la oportunidad que muchos esperan, pero un imprevisto cambiaría sus planes inmediatos, llenando su carrera de incertidumbre. Dana White vino para buscar peleadores para UFC. Now this guy's a karate guy, the one with the funky hair. Yeah. Ahí se vio a Sage Northcutt y ahí tenía que pelear yo, pero no peleé. Las victorias de Valentina Shevchenko sobre oponentes de la talla de Joanna Jędrzejczyk en kickboxing y Muay Thai le dieron la oportunidad de pelear frente a Dana White, pero su chance de impresionar al presidente del UFC pasó de ser un plan seguro a una propuesta de incertidumbre y presión. Justo en 2015 yo tenía que pelear con una brasilera, pero al mismo momento ella canceló la pelea como una semana antes de la pelea. Pero qué interesante, al mismo evento Dana White vino para buscar peleadores para UFC como nuevos talentos. Creo que por primera vez se vio a Sage Northcutt y ahí tenía que pelear yo, pero no peleé. Pero igual como a organización de Legacy nos presentó con Dana White, entonces él ya escuchó, dijo que sigo igual, trabajando duro y que nos vemos en el futuro. Entonces ya sabía que algún día voy a entrar al UFC. Justo en finales de año 2005, nosotros con mi entrenador, después de una pelea, decidimos viajar a Bali, Isla Bali. Mi manager, Roger, él llamó y dice que UFC está buscando un corto reemplazo. En 2 semanas quieren que yo pelee con Sarah Kaufman. Y nosotros ni siquiera lo pensamos, acepté porque yo sabía que en 2 semanas puede prepararme bien. Y firmamos contrato, firmamos todo y así hice mi debut en UFC en 2015. Aquí llega Valentina Shevchenko, nacido en Kirguistán, pero radicada en Lima, Perú. Buena la patada, ahí se vio. Ahí vimos la calidad en la técnica de la primera patada. Ahí está otra vez la patada, la región, la zona del hígado. ¡Oh! Y ese fue con el codo, pero llegó con el clinch. Buena rodilla. ¡Qué linda rodilla! Solamente tuvo una semana para prepararse para este combate, pero supo resolver a una Sarah Kaufman, quien ya tenía 3 peleas dentro del UFC. Después de un exitoso debut en el UFC frente a Sarah Kaufman, Valentina se encontró con el reto más difícil de su carrera hasta la fecha, la peligrosa brasileña Amanda Nunes. ¡Amanda! ¡The Lioness! Primero de 3. En Bianca Garden Arena desde Las Vegas, Nevada. Núñez contra Shevchenko. En Muay Thai nosotros empezamos un poquito lento y de ahí vamos aumentando el ritmo. ¿Qué le falta a Shevchenko? ¿Creen que está haciendo bien en ser paciente o debería de empezar a atacar un poco más? Esto hice totalmente yo, como empecé un poquito lento y ahora yo sé, un poquito lento el primer round, en segundo round no fue como una posición bien cómoda para mí, pero en tercer round ella ni siquiera no pudo ni respirar ni hacer todo. Y ahí se anticipa muy bien y la posición le favorece a Goyito. Creo que... ¡Uy! La faltando un segundo, puede terminarla. La lleva al piso, le prende a la maquinita, posición norte-sur, tiempo. La victoria es para Brasil, la victoria es para Amanda Nunes. Con una derrota en el UFC, el siguiente paso para Valentina era enfrentar a la estrella que le arrebató el título a Ronda Rousey, Holly Holm. Pero en la preparación para esa pelea, un encuentro cercano con la muerte puso sus planes y su vida en peligro. Esto fue en mayo de 2016 y justo nosotros estuvimos este tiempo en Perú. Nuestro amigo vino y nosotros salimos para tener una cena. Yo estaba sentada mirando a la salida y vi como entran 3 personas armadas.
y empezaron a amenazar a toda la gente que estaba adentro y sacando todas sus cosas personales. Y yo dije a Pavel qué está pasando, él me mandó esconder. Entonces yo me escondí un poco de la esquina. Lo único que recuerdo que Pavel solamente decidió defender a todas las personas. Cuando empezaron tiroteo, todos los ladrones se fueron. Él recibió una bala. Yo tomé taxi. Estaba bien que no había tanto tráfico y nosotros llegamos bastante rápido al hospital. Y allá hicieron todo lo que tenían que hacer. Como yo unos días estaba totalmente, no sabía qué hacer, porque yo sabía que en un mes tengo que pelear con Holly Holm. Yo sabía que sin Pavel no puedo prepararme bien, porque también mi mente estaba como totalmente en otro lado. Pero primero que él me dijo, sigue entrenando, nosotros vamos a volver y hacer todo con doble fuerza. Entonces yo ya sabía que solamente tengo que dejar y él para este momento ya estaba como sintiendo un poco mejor y ya empezó como su curso de recuperación. Y ahí sí, yo me bloqueé de todo y solamente vi la pelea a donde tengo que prepararme. A pesar de esa abrumadora experiencia, una Valentina motivada y enfocada se presentó frente a Holly Holm. Todo listo para la pelea estelar de la noche. Mira qué bien. ¡Opa! Uy, qué buena. Bonito golpe, Spinning Back Fist. Qué buena. Bonita a la izquierda, Fabricio. Mostrando su mentalidad profesional y regresando a la senda de la victoria. Al regreso, una venezolana experta en pelea de piso amenazó el momento de Valentina Shevchenko. Cuando estuve en esta posición, tú no tienes tiempo para pensar mucho. Solamente tu cuerpo es que reacciona. Después de una dominante victoria frente a la popular Holly Holm, Valentina Shevchenko se enfrentó a la venezolana Juliana Peña, quien la sacaría de su zona de confort. Yo soy artista marcial, no soy solamente una peleadora de parado. Mis acciones dependen de mi rival. Siempre nosotros entrenamos como preparando para la pelea, haciendo todo. Parado y el piso y lucha y clinch. Oh, otra, hijo, qué bárbara, qué judo, qué hermosura. Ahí cuando estuve en esta posición, cuando ella estaba en mi guardia, tú no tienes tiempo para pensar mucho. Solamente tu cuerpo es que reacciona. Cuando la agarré, entonces sabía que aquí no puedo soltarla. Esta sumisión salió totalmente natural. Aparece el Jiu-Jitsu, el especialista en Muay Thai y sí. Lo impredecible del deporte, la diversidad de las artes marciales mixtas. La striker se saca de la manga unas que dice Jiu-Jitsu. Valentina Bullet Shevchenko. Con 2 victorias consecutivas, Valentina consiguió una esperada revancha contra la entonces campeona Amanda Nunes, pero esto terminó en uno de los resultados más controversiales del UFC. Y la primera en caminar rumbo al octágono saliendo por este túnel es Valentina Shevchenko. Hoy día no habrá excusas, hoy día solo hay 2 mujeres y un cinturón se irá con una de ellas. Yo sé exactamente que yo no la perdí, y entonces sí regresar y mirar otra vez el video de la pelea, sí se puede ver exactamente que la decisión que ahora tenemos así clara, entonces no está bien, porque yo gané esta pelea. Y sigue Amanda Nunes con su cinturón. Shevchenko dice que no, está molesta con esta decisión. Mientras se preparaba para disputar el título frente a Amanda Nunes, el UFC anunció la inauguración de una nueva división de peso, lo que despertó el interés de Valentina Shevchenko. Ladies, for the first time ever, the UFC is debuting the female UFC flyweight division.
Now is your chance. Primera vez cuando escuché que UFC decidió abrir nueva categoría de peso mosca, yo estuve enfocada en mi pelea por el título contra Amanda Nunes. Entonces yo no tenía mucho tiempo para pensar o alegrar o algo así, pero yo sabía que esto es peso, es para mí. Porque para 135 yo nunca no bajo peso. Es una diferencia cuando tú sabes que tú vas a enfrentar a tus rivales que más pesados que tú, más altas que tú. Pero yo sabía de mismo momento cuando escuché que va a haber nuevo peso, 125, yo sabía que esto es peso para mí y que yo voy a pelear allá. Apenas 5 meses después de su última pelea, Valentina bajó a peso mosca, haciendo un debut que aterrorizó al resto de la división. Valentina Shevchenko debutando este día en la división de peso mosca. Y es lo que queríamos ver de Shevchenko, cómo se comporta en esta división. Me sentí totalmente bien porque mi corte no fue nada difícil. Baja a los 56 kilogramos para darle la bienvenida a Priscila Cachoeira. Yo bajé a 130 y tenía solamente como 5 libras para cortar antes de pesaje. Es muy posible que llegue a la cima y pelee por el campeonato. Como yo me sentí totalmente bien, igual fuerte en 125, igual fuerte como fue en 135, pero puedo decir que más y más rápida. ¿Qué espera Yamasaki? Si yo fuera referee ya hubiera parado porque es que no 18 es lo menos que puede terminar esta pelea, pero es que es demasiado. Ahí está la reina de las sumisiones. Ya hizo el tap out y no lo vio Yamasaki. Sigue haciendo tap out. Ahora sí. Qué bien preparada que llegó Valentina Shevchenko a dejar un mensaje a la división. Valentina Shevchenko. Cuando tú peleas, tú no tienes no tienes tiempo ni para pensar ni para sentir. Tú solamente tienes tiempo para accionar. Artes marciales para mí es no solamente deporte para mí. No es un trabajo, no es un pasatiempo. Es todo lo que yo soy. Es mi vida. Artes marciales es mi filosofía. Es algo que me formó como una persona. Yo muestro todo mi amor por artes marciales. Yo no quiero pensar cómo me recuerdan, ni siquiera quiero impresionar a alguien, algo así, no. Yo quiero hacer todo lo mejor que puedo hacer, llegar hasta victorias más importantes para mí. Claro que sí, mi mayor meta es ser campeona de UFC.